Pues continuamos con las comunicaciones orales. Muchísimas gracias, Ana. Grande soy. Muchas gracias, Alfonso. Continuamos con las comunicaciones orales que modera la doctora Contreras y yo me quedo porque creo que soy yo, ¿no? Muy bien, venga, pues para ser rápido empieza la primera comunicación a esta mesa es optimización de la unidad de columna del servicio de neurocirugía en hospitales periféricos. Presenta el doctor Huete. Sí. Bueno, muchas gracias. Voy a ser muy breve y muy sintético. El objeto de esta comunicación es una comunicación más de gestión que de puramente aspectos técnicos de cirugía de raquis. Básicamente os vamos a contar lo que estamos haciendo en el servicio de neurocirugía para optimizar el flujo de nuestros pacientes y para manejar de manera más eficiente los problemas de los mismos. Bueno, básicamente lo primero que hemos hecho es efectivamente crear un grupo del servicio que hagan unidad de columna. ¿Por qué? Porque una unidad de raquis es lo que veis ahí. Una unidad de raquis fundamentalmente lo que consigue es, primero, mejorar la opción de tratamiento que tenemos con los pacientes, una atención más personalizada a los enfermos, porque hay un equipo, un grupo de 2 o 3 compañeros que se dedican, un abordaje multidisciplinar y más amplio, tocando más técnicas que se pueden ofrecer a los pacientes y también actuar en la formación del paciente. Bueno, una unidad de columna lo que consigue es además ampliar lo que significa el tratamiento de los pacientes, de un tratamiento médico conservador hasta técnicas mínimamente invasivas, vía anterior, posterior, amplía lo que se le puede ofrecer al paciente y es lo que hemos hecho ahí, una atención personalizada al paciente con esta unidad de columna perteneciente al servicio de neurocirugía. Una unidad que hemos titulado de columna compleja, de endoscopia espinal, de escoliosis y de cirugía mínimamente invasiva. Y básicamente lo que hemos conseguido es que teníamos un problema. Teníamos 28 sesiones mensuales de quirófano con 2 o 3 sesiones más en concepto de prolongación de quirófano de tarde. Insuficiente para dar salida a tantos enfermos. Tantos problemas teníamos que, como bien viene ahí, Andalucía éramos líderes en lista de espera quirúrgica. Nosotros teníamos un gran problema. El año pasado teníamos cerca de 500 pacientes esperando para ser atendidos por nosotros. Un porcentaje importante de ellos, más del 65% pertenecientes a la unidad de columna, algunos de ellos con más de 3 años y medio esperando. Y la solución que hemos encontrado, una de ellas, aparte de la creación de esa unidad de columna, ha sido utilizar los recursos que tenemos a nuestro alrededor. Cerca de aquí hay un hospital, que es el Hospital de Alta Resolución del Toyo, que es un hospital donde se hace cirugía mayor ambulatoria, y lo que pensamos, todos los componentes de la unidad de columna del servicio, fue utilizar ese recurso. ¿Cómo lo hicimos? Pues del siguiente modo, vimos los procesos que podían verse respondidos allí, que como son vertebroplastia, endoscopia espinal, que vamos a empezar a hacer allí, y procesos de radiofrecuencia lumbar o implantes de neuroestimuladores en relación con el dolor. Y lo que hemos hecho es efectivamente actuar allí, de modo que tenemos ahora mismo vertebroplastia donde en menos de 20 días damos respuesta a los pacientes, donde en hernia lumbar con endoscopia lumbar podemos responder en menos de 41 días y en proceso para hacer allí procesos de radiofrecuencia lumbar y de neuroestimulación. Lo que os comentaba, en septiembre de 2024 teníamos cerca de 500 pacientes esperando intervención y ahora tenemos 38 pacientes, con un plazo de garantía de 180 días. Conclusiones, beneficio indiscutible, que ahora lo comentaremos, Juan, en la sesión que tú tienes que liderar, de las unidades de columna en nuestros servicios de neurocirugía, procedimientos susceptibles de realización sin anestesia general en hospitales preparados para esa cirugía mayor ambulatoria y, por supuesto, optimizar los recursos escasos siempre en nuestro medio. Muchas gracias. La siguiente presentación corresponde al doctor Jesús Rodríguez Vela, del Hospital Universitario La Fe, y se titula Experiencia con halo chaleco como distracción prequirúrgica. Adelante. Bueno,
Buenos días, soy Jesús, en realidad residente de Badajoz, pero bueno, esta pequeña serie está recogida durante mi rotación con los compañeros de pediátrica del Hospital de la Fe. Entonces, bueno, la unión cráneo-cervical se trata del segmento de mayor movilidad dentro del esqueleto axial. Y esto es especialmente en niños, y son numerosas las causas que pueden provocar inestabilidad a este nivel. Muchas de estas causas derivan del mismo proceso formativo, y entenderlo nos ayuda a la hora de tratar esta región. Embriológicamente, la unión cráneo-cervical surge de los 4 somitas occipitales y los 3 primeros cervicales, situándose entre los que serían el 4º y el 5º somita, la transición entre cráneo y columna. Y es especialmente importante la fusión precisamente entre la zona densa del 4º y la laxa del 5º, porque aquí se origina el esclerotomo transicional al que denominamos proatlas, y del que surge posteriormente la apófisis odontoide. Es un elemento muy diferenciador de este nivel. En lo que respecta a la osificación, pasa por diferentes fases. Inicialmente contamos con un axis membranoso y posteriormente cartilaginoso en torno a la semana 6 de gestación, y el proceso de osificación se realiza en diversas etapas que se completan aproximadamente en torno a los 5 años de edad. Si bien la fusión completa de la sincondrosis no tiene lugar hasta la adolescencia. En cuanto a la mecánica, bueno, como decía, era la región de mayor movilidad. Esto es así, ya que más del 30% del movimiento total del segmento cervical se produce en estos 2 primeros niveles. Y bueno, en los niños es más relevante todavía. En cuanto a la anatomía, por señalar algo relevante, en cuanto al drenaje linfático de los ganglios retrofaringios, pasan a nasofaringia y senos paranasales, y esto nos puede ocasionar nos puede ocasionar una afectación retrógrada inflamatoria que conocemos como síndrome de Grisel, y que afecta predominantemente por debajo de los 12 o 13 años, ocasionando también inestabilidad, fusión e incluso afectación neurológica en los pacientes. Bueno, a la hora de evaluarlo es especialmente importante definir, entre otras características, la presencia o no de una invaginación basilar, y para ello usamos líneas anatómicas sobradamente conocidas por todas. Bueno, más medidas, que voy a saltarme porque si no, no me da tiempo. El número de etiologías que pueden dar lugar a anomalías en la unión cráneo-cervical también es inmenso, y engloba desde malformaciones congénitas a otras adquiridas, o síndromes como puede ser el de Down, el de mayor prevalencia de todos. Y bueno, en cuanto al manejo clásico, típicamente esta patología consistía simplemente en la descompresión como una forma de atajar el posible déficit neurológico a este nivel, y como se obviaba la inestabilidad en muchos casos, pues las fijaciones se hacían únicamente de forma ocasional. Pero la mejora en las técnicas de imagen nos han permitido una mayor comprensión de la biomecánica implicada, y es así como ya en el año 1977 el doctor Meneses propone un enfoque quirúrgico fisiológico en niños, teniendo en cuenta no solo la dinámica, sino también la estabilidad de la región y el lugar concreto de la compresión, proponiendo este diagrama de trabajo. Así, durante la primera infancia es primordial evaluar el desarrollo óseo en ese momento, de forma que usemos órtesis que nos permitan continuar con el crecimiento del niño, ya sea adaptándolas o con recambios de las mismas. Nos plantearemos la fijación en casos de persistencia de inestabilidad una vez superada esta etapa, a los 3 o 4 años de vida. En cuanto a la técnica de colocación de tracción con halo, entre los 2 y 4 años colocamos 8 pines en lugar de los 4 típicos en los adultos, con una presión de torque muy ligera, en torno a 1,5 libras, y que podemos subir hasta las 4 libras a los 4 años. Y la tracción límite o mayor tracción de peso que usaríamos sería hasta de 7 libras, un poco más de 3 kilogramos. En los más pequeños todo este proceso se haría de forma bajo anestesia general en quirófano, y con monitorización neurofisiológica, y algunos autores incluso proponen la realización de despertares intraoperatorios sin extubación del paciente para contar con una monitorización clínica previa a la fijación, ¿no? Luego es importante, como decimos, ver la causa de la inestabilidad, ya que en procesos reversibles, como pueden ser inflamatorios o secundarios a fracturas agudos, haríamos un tratamiento conservador mediante inmovilización externa. Bueno, la cirugía abordaría la conversión según la vía más óptima para la localización de la misma, y luego realizaremos una inmovilización de al menos 3 meses cuando se fija un único nivel, o a partir de 5 o 6 meses si se incluye el nivel occipital, o si la fusión ha sido no instrumentada, únicamente con
con fragmentos óseos. Entonces, en este momento, y contando con una herramienta inmovilizadora como es el halo chaleco, se puede plantear la duda de si sería posible, además, usar esta herramienta como un elemento de distracción prequirúrgica. Esto mismo lo habían descrito en numerosos estudios, describiendo la técnica, demostrando su eficacia, y en algunos casos incluso planteándolo como un valor pronóstico añadido a la hora de ofrecer un tratamiento quirúrgico a los pacientes. La forma de implantarlo en nuestro centro ha sido, en cierta medida, aquella que además nos permitiese llevar a cabo un manejo ambulatorio del paciente. De esta forma se colocaba el halo en quirófano y posteriormente se realizó una distracción diaria, ya sea en el hospital si el niño tenía que estar ingresado por algún otro motivo o en casa, lo cual nos implicaba una formación añadida a los progenitores que eran los que lo iban realizando día a día. Tras esto se iba realizando un control mediante radiografía simple cada 2 o 3 días que nos permitiese comprobar la correcta alineación de la distracción y finalmente un control de TAC previo a la fijación quirúrgica. Y una vez realizada esta fijación se mantiene el propio halo como elemento inmovilizador. Así en total, entre octubre del 2016 y enero de 2025 encontramos 3 niños y 3 niñas tratados de esta forma con una edad media al momento de colocación del halo ligeramente superior a los 7 años y consiguiendo un seguimiento medio de casi 2. La patología básica que había ocasionado la inestabilidad, como vemos, es muy variada. En el 100% de los casos que habían presentado clínica neurológica al inicio, pues habían mejorado tras el tratamiento. En cuanto a la evaluación de los riesgos, presenciamos únicamente 2 infecciones locales de PIN y 2 hundimientos secundarios a una caída accidental con el halo puesto. Doctor Rodríguez, tiene un minuto. Sí, perdón. Siendo destacable el hecho de que ninguna de ellas haya asociado complicaciones mayores como fístulas de líquido ni afectación interdural y uno de los casos sufrió escaras a nivel cutáneo. Todo ello se tradujo únicamente en 2 retiradas tempranas tras la caída y por las propias escaras. El tiempo medio de permanencia del halo fue de 4 meses, un poco más de 4 meses, y el tiempo hasta la consolidación de algo superior a los 6. Entonces, nuestra impresión es que efectivamente el halo chaleco resulta un método eficaz para la distracción cervical, siendo además muy bien tolerado tanto por pacientes como los familiares y que contribuye el hecho de poder manejarlo de forma ambulatoria. Esto, al ser una serie muy pequeña, intentamos ponerlo en contexto con otros compañeros de nuestro mismo entorno y vimos en el trabajo publicado por los compañeros del Rocío que llegaban a unas conclusiones también similares. Entonces, nada, por terminar, destacar que a pesar de la variedad de patologías causantes de inestabilidad cervical, su manejo resulta muy similar al basarse en la mecánica y la compresión neurológica y no tanto en la etiología de estas enfermedades, al menos desde nuestro punto de vista, desde la neurocirugía, ¿no? El chaleco resulta un método eficaz y seguro para la distracción cervical, aportando además una mayor comodidad, pues permite un manejo ambulatorio y facilita la movilización de forma segura. Y además nos permite el hecho de mantenerlo como inmovilización postquirúrgica, ahorrando el cambio y el gasto sanitario que supone el uso de otras órtesis. Muy bien, muchísimas gracias. Me ha ajustado muy bien el tiempo. ¿Hay alguna pregunta para el doctor Rodríguez desde la audiencia? Sí. ¿Doctor Poblete? ¿Cómo? Para Antonio. Para Antonio, claro, el anterior, sí. Estas son comunicaciones. ¿Puedo? Sí. Vale, Antonio, bueno, quiero que me digas cómo es el milagro de haber bajado esa lista de espera. Tener una disectomía a 41 días, pero ni en la privada la tenemos en Barcelona. Un grupo del servicio que se ha dedicado a RAC, ¿de acuerdo? En concreto, Leandro, que se ha encargado un poco, primero de depurar los 490 y tantos pacientes que había. Porque había pacientes que llevaban esperando 2 años y medio, 3 años. Muchos de ellos se han quitado lista de espera porque bueno, ya no estaba indicada la cirugía. Luego se ha hecho un plan de choque con muchísimas tardes de cirugía, ¿de acuerdo? Prácticamente todos los días de la semana y sábados incluidos. Y luego una optimización de los recursos, como decimos. Ha habido patologías que se han derivado fuera para poder utilizarlo. Y ya os digo, estamos con esos números, ¿no? Aprovechar también centros donde tenemos una anestesia local más sedación, donde se pueden hacer procedimientos de ese tipo, ¿no? Vale, pasa que el problema es en la seguridad social es primero la disponibilidad de quirófano, una parte. Se puede hacer cirugía de tarde, pero claro, pagan changada, como se dice. Es decir,
es una esclavización de un compañero que tenga que hacer por la tarde. No sé cómo le pagan a ese colega por la tarde. El problema es el dinero. Si hay dinero hay, pero si los recursos siempre están tirando hacia atrás. Es decir, por la tarde... Doctor Poblete, quisiera las preguntas concretas, por favor. Perdón. Es eso, si la administración está dispuesta a pagar lo que se debe. Bueno, vamos a ver, lo que ha ocurrido es un compromiso absoluto del servicio, ¿eh? Sí, vamos. Nosotros, no sé lo que se cobra en Andalucía por caso, me parece que son unos... ¿Cuánto tiene una instrumentación, Arce? 250 euros o 300 euros, algo así. O sea que... Bueno, queda una última comunicación del doctor Millán Cintas, del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, que aunque sea sevillano es de Jaén, aunque él no lo lleve eso a gala. Bueno, se llama Complicaciones postquirúrgicas precoces de las hernias lumbares, una comparación entre microcirugía y FELD. Bueno, buenos días de nuevo para los colegas que no estaban en mi primera comunicación. Yo soy Pedro Millán, residente de neurocirugía del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Y en esta mesa de seguridad del paciente quería hablar sobre las complicaciones postquirúrgicas precoces de las hernias lumbares y una comparación entre la microcirugía abierta y la técnica full endoscopy que estamos realizando ambas en nuestro centro. Dentro del amplio abordaje quirúrgico que tenemos para las hernias lumbares, una técnica al alza en los últimos años que está ganando popularidad es la disectomía lumbar full endoscopy, que ofrece ventajas respecto a la microdisectomía abierta tradicional, un menor trauma quirúrgico, una estancia hospitalaria más corta, una menor tasa de infección postoperatoria. No obstante, hay también desafíos con esta técnica, como puede ser, por ejemplo, el manejo de los desgarros durales intraoperatorios, que son difíciles de resolver a través del canal de trabajo. Nosotros hemos recogido, a través de las historias clínicas disponibles en nuestro centro, los pacientes intervenidos para disectomía lumbar, tanto microquirúrgica abierta como endoscopia uniportal, en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, y para evitar sesgos de experiencia, antigüedad, nos hemos ido a los dos últimos años, 2023-2024. Se recogieron variables, tanto relacionadas con el paciente, sexo, nivel herniario, lateralidad, y postquirúrgica, día de estancia hospitalaria y las complicaciones que estamos hablando, fístula de líquido, infección postoperatoria y recidiva herniaria precoz. A todo este análisis se le añadió un análisis de regresión logística multivariable para ver qué podíamos encontrar con nuestros resultados. Se recogieron 90 pacientes intervenidos para disectomía lumbar en el tiempo estimado, 59 varones, 31 mujeres, de los cuales se clasificaron por sexo, nivel herniario, lateralidad y, por supuesto, el abordaje. Tuvimos 66 pacientes con microcirugía abierta, 24 endoscopias uniportales. Y, hombre, como era de esperar, pues el nivel más frecuente fue L5-S1, seguido de L4, L5. Nuestros resultados fueron, en este transcurso, 8 fístulas de líquido cefalorraquídeo, 3 infecciones postquirúrgicas y 7 recidivas herniarias. Si nos ponemos a comparar los dos abordajes, se recogieron que 8 casos de fístula de líquido estuvieron en el grupo de microcirugía, frente a ningún caso en el grupo de endoscopia uniportal. Esta diferencia no fue estadísticamente significativa, pero hay que decir que rozó la significación. Y hay que quedarse con este dato, con el 0, porque sí hubo un caso marcado de una durotomía accidental bastante significativa que explicaré más adelante. A nivel de la infección, pues 3 casos de infección postquirúrgica en el grupo de microcirugía, ninguna en la endoscopia. Esta asociación no fue estadísticamente significativa, pero hay que recordar lo que dijimos ayer. Son 3 pacientes que están consumiendo recursos, consumiendo cama, tratamiento antibiótico, personal, etc. A nivel de las recidivas, tuvimos 6 recidivas en el abordaje microquirúrgico, una en la técnica endoscópica uniportal, que hace poco se reintervino, también por una técnica endoscópica uniportal, que fue bastante bien. Pero esta diferencia igualmente no fue estadísticamente significativa con nuestros datos. Acorde al análisis univariable, pues el multivariable pues no deja ninguna sorpresa. Ninguna variable prequirúrgica se asoció con un aumento del riesgo ni de fístula, ni de infección, ni de recidiva herniaria precoz de forma estadísticamente significativa.
Yo sí quería, pues, para complementar un poco el abordaje endoscópico y como desafío a la técnica que estamos hablando, describir esta técnica reconstructiva que el doctor Arteaga comentó ayer, de pasada, para esos desgarros intraoperatorios, que se empleó en un paciente del grupo endoscópico que hubo una durotomía bastante marcada durante la intervención, que se resolvió sin incidencia y sin fístula de líquido cefalorraquídeo postoperatoria. Aquí tenemos el vídeo quirúrgico en el que, bueno, estamos disecando y ocurre pues esto. Aquí sudamos sangre, sudor y suero y pero, mantenemos la calma y revisamos, son raíces. Pues bueno, mantener la calma e intentar arreglar esto. Cogemos Tachosil, que es una membrana, un material sellante de fibrines y de trombina fibrinógena que utilizamos en nuestro centro. Lo introducimos a través del canal de trabajo. En este momento cortamos el suero para que no nos dificulte el sellado del defecto óseo. En el momento que tenemos claro que hemos tapizado bien el defecto óseo, ayudados por una pequeña irrigación del suero para que se amolde bien al defecto, comprobamos que no hay ningún tipo de incidencia y entonces al final volvemos a reintroducir la irrigación a tope para ver que no hay ningún tipo de fuga ni sangrado. Este es el paciente después, pues sin ningún tipo de incidencia, se fue de alta en 24 horas, sin fístula de líquido, sin acúmulo bajo la herida, sin dolor, sin déficit. Y esta es la resonancia postoperatoria, en la que no hay datos ni trayecto fistuloso ni acúmulo en el trayecto de la intervención. Como conclusiones, pues según nuestro estudio, ningún abordaje fue significativamente superior al otro en cuanto a los porcentajes de fístula de líquido, ni infección, ni recidiva herniaria. Fruto de la curva de aprendizaje, que quizás sería la mayor limitación de la técnica, pues la técnica endoscópica permite afrontar nuevos desafíos quirúrgicos, afrontar las limitaciones del abordaje, como son las temidas durotomías accidentales. Si bien necesitamos estudios más amplios para poder establecer una sólida evidencia científica de la técnica, estos resultados preliminares en nuestro centro pues son prometedores, pueden vislumbrar o ser preámbulo de esas ventajas que ya se empiezan a ver, a percibir en estos congresos de la cirugía full endoscopic frente a las técnicas tradicionales abiertas, e indicarnos un poco el camino, quizás un poco ambicioso, pero indicarnos el camino hacia un gol estándar de la cirugía de la hernia discal. Muchas gracias y especial agradecimiento a la doctora Contreras y a la doctora González que han estado en mis dos sesiones que he dado durante el día de hoy. Gracias. Bueno, como vamos de tiempo súper bien, como siempre, pues ¿hay alguna pregunta desde la audiencia al doctor Millán Cintas? ¿No? Ah, sí, doctor Poblete. Por favor, que sea una pregunta concreta, lo más concreta posible. Ahora sí, muy concreta. Veo que pones el Tachosil. ¿Nunca lo han reforzado con Duracil o algún otro sellante? ¿Se escucha? Sí. Bien. El usar el Tachosil fue un poco experimental. Fue un caso que nos ocurrió, una incidencia que ocurrió en quirófano. El doctor Arteaga lo podrá incluso comentar mucho mejor que yo, que estuvo más al pie del cañón en ese momento. Fue una solución que improvisamos para intentar cerrar el defecto, un poco pues como para ver cómo iba, y la verdad es que fue muy bien. No le puedo hablar de otro tipo de sustitutivos aislantes, sellantes, porque no lo hemos probado. Este fue el único caso en lo que lo hemos hecho a estas características y bueno, se podía estudiar más adelante, pero de momento el Tachosil ha sido una técnica que no ha ido muy bien y se puede ver en más casos. Vamos, no solo que experimentalmente utilizásemos el Tachosil, sino que está publicado en la literatura. Los manejos de las durotomías en cirugía endoscópica uniportal. Existen trabajos que hablan incluso de poder suturar los defectos a través del portal único con un bajanudos especial. Son técnicas más demandantes que en muchas ocasiones pues, pueden producir, bajo mi punto de vista, incluso más problemas que soluciones. Cuando en una cirugía uniportal tenemos un desgarro dural de este tipo, en muchas ocasiones esos desgarros durales son muy pequeños. O sea, la amplificación que tenemos en cirugía endoscópica es muy grande. Y ese desgarro puede ser de 2 milímetros, hay que diferenciar en los que tienen exposición de raíces en los que no, y en principio con el sellado con Tachosil sería suficiente. Nosotros, además de un poquito más adelante de la serie que ha analizado el doctor Millán, hemos tenido un segundo desgarro, en esta ocasión sin exposición de raíces,
y lo hemos hecho de la misma manera y los resultados son muy buenos. Al retirar todo el endoscopio y realizar bien la técnica de sellado, todos los planos se pegan y el paciente no tiene ningún tipo de complicación, y además nosotros le hacemos resonancia a todos los pacientes a los 2 meses y de momento no tenemos pseudomonas ni meningocele ni nada por el estilo. Estamos muy pendientes de esas complicaciones, pues para poder documentar bien lo que estamos haciendo y hacerlo con calidad. Repetiremos resonancias al año para verificar que no se producen esos pseudomeningoceles, pero hasta la fecha todo bien. Muy bien. Muchas gracias por sus comentarios y bueno, ¿hay alguna pregunta desde la audiencia para el doctor Rodríguez Varela por su comunicación de experiencia con alochaleco como distracción prequirúrgica? ¿No? Pues damos por concluida la sesión. Muchas gracias a todos y a los ponentes especialmente por su trabajo.